Se ve pantalla completa, ¿cierto? Sí, ahora sí. Se ve pantalla completa. Súper. Mal. Ya que somos Menos mal. un Menos montón mal, de tenía que ser. alumnos y Sofía Hoy. tiene el micrófono abierto, no sé si alguno quiere partir abiertamente diciéndome En qué es lo que general, entiende de la siempre, medicina paliativa. siempre, Valentina Mondaca, que tiene el micrófono abierto. No sé si quieres Valentina Mondaca, ¿no? es el manejo de guía de vida avanzada. ¿Alguien que se atreva a mencionar algo en micrófono abierto? Estamos. Parece que no, están medio tímidos. Bueno, la idea de hoy es más que nada, y lo que me invitaron a conversarles, es un poco de la medicina paliativa, en qué nos estamos enfocando como medicina paliativa. Hay algunos mitos de que solo es fin de vida, cuál es el rol de la neurología paliativa y a quiénes vemos finalmente. Entonces, a modo de introducción, hay que pensar que la medicina paliativa es una forma de aproximarse a cualquier enfermedad, no solo a enfermedades oncológicas, que es lo que más está relacionado a la medicina paliativa, y la Será aproximación es lunes a domingo mejorar abierto. la calidad de vida que tienen tanto los pacientes como las familias que padecen de enfermedades que son amenazantes para la vida. Y el apoyo que otorgamos es en mitigar ya sea síntomas físicos, síntomas espirituales, psicológicos, desde el momento del diagnóstico hasta el final de vida, incluso durante el duelo para las familias. Ahora, con respecto un poco a la historia de la medicina paliativa, ya en 1967 se empieza a crear un primer movimiento hospice en el Reino Unido y ahí agarra vuelo ya en Estados Unidos. En 1980 la OMS lo aprueba finalmente. A nivel nacional, el 2005 se crea o sale a la luz el GES-4, que es el alivio del dolor y cuidados paliativos, eso sí, en pacientes oncológicos. Y casi 20 años después aparece esto, la ley, no, si bien no GES, pero la ley 21.375, que son los cuidados paliativos universales, donde ya estamos hablando de enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, nefrológicas, entre otras. Pero si revisamos en PubMed lo que es neurología paliativa, ya en el 96 la Asociación Americana mencionaba que en neurología es importante tener algunas herramientas de medicina paliativa porque gran parte de los pacientes con enfermedades neurológicas van a llegar a algún punto a necesitar de un especialista en medicina paliativa. Entonces, la neurología paliativa es un campo más bien emergente donde son pacientes que con enfermedades neurológicas que creo que lo que vi en su programa ya han visto en diferentes áreas, tienen un impacto potente ya sea en el paciente y en los cuidadores, se asocia a alto estrés, la incertidumbre también con respecto al pronóstico influye en este estrés familiar y la medicina paliativa es aplicable en cualquier momento de la enfermedad. Vamos a tocar este punto más adelante, pero quiero mencionar que no es solo, entre comillas lo menciono, cuando no hay nada más que hacer. Y a modo global, las diferentes sociedades, tanto la Sociedad de Neurología Americana como la de Medicina Paliativa, ya tienen subgrupos de neurología paliativa y en el 2020 se abre a público la Asociación Internacional de Neurología Paliativa. Entonces, es algo más bien reciente que está tomando vuelo a nivel mundial de que los neurólogos como tal se adueñen un poco del cuidado de sus propios pacientes en este proceso de fin de vida y todo lo que implica antes de la muerte. Entonces está este mito o esta idea preconcebida, sobre todo en los médicos más antiguos o en los pacientes incluso, de que la medicina paliativa solamente se incorpora cuando no hay nada más que hacer. Entonces, casi en el último momento de la vida del paciente. Pero la realidad es que la medicina paliativa la podemos ir incorporando desde incluso el diagnóstico de la enfermedad de manera paralela a los tratamientos curativos que puedan haber de la enfermedad de base.
Entonces, en esta nebulosa un poco, para ir ordenando algunos conceptos, ¿quiénes se benefician de una aproximación paliativa? Todos. O sea, yo creo que todos los que estamos acá presentes, me imagino que son todos del área de medicina, uno estudia medicina para ayudar a otro, ¿cierto? Y todo paciente se beneficia de una aproximación porque en este sentido la aproximación es ayudarlo ya sea a disminuir sus síntomas físicos, síntomas psicológicos, de una u otra forma. Entonces, todo paciente se beneficia de una aproximación paliativa. Ahora, ¿qué pacientes tienen altas necesidades? Aquellos que, si uno se hace a uno mismo la pregunta, ¿me sorprendería que este paciente fallezca, por ejemplo, de aquí a un año? Y la respuesta es no, no me sorprendería. Es un paciente que lo más probable vaya a requerir altas necesidades paliativas. O aquellos pacientes que tienen una enfermedad incurable, que tienen múltiples admisiones hospitalarias, que tienen síntomas que son de difícil control, requisitos de cuidados complejos como una gastrostomía, una tráqueo, o que estén teniendo un quiebre funcional. Y ya que pacientes debiesen ser derivados en estricto rigor a un especialista de medicina paliativa, aquellos que tengan al menos dos necesidades que no sean bien cubiertas, y para organizar los objetivos de cuidado y aquellos pacientes que tengan problemas en el área psicosocial, donde pudiésemos apoyarlos de otro punto de vista. Ahora, esta herramienta en NECPAL 4, si bien en Chile la que está aprobada es el 3.1, creo, y a mi parecer, esta es mucho más simple. La 3.1 tiene un poco más de ítems, pero al final cumplen el mismo rol. Donde partimos con la pregunta sorpresa si es que nos sorprendería que el paciente falleciera de aquí a un año. Si la respuesta es no, no me sorprende y cumple con alguno de los otros ítems, se considera un NECPAL positivo. Y la utilidad que tiene este instrumento son, aparte de la derivación que pudiésemos hacer al especialista, es uno, identificar en qué momento está este paciente. La figura A es de esta visión dicotómica antigua, y la figura B es este paciente que está en una primera transición donde todavía está en un tratamiento curativo, o un paciente que ya está en una segunda transición donde ya realmente se beneficia solamente de cuidados paliativos exclusivos. Y la segunda utilidad nos ayuda un poco a predecir el pronóstico, si bien no con certeza, porque uno como médico se equivoca tanto hacia arriba o hacia abajo, pero hay algunos ítems que pudiesen decirnos, por ejemplo, si está en un estadio 1 donde cumple uno o dos criterios de esta herramienta, que el paciente pudiese vivir 38 meses, 17 o 3 meses aprox. Pero esto es más que nada para ayudar a guiar conversaciones con respecto al pronóstico, más que decirle al paciente le quedan 17 meses de vida o 3 meses de vida. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en medicina paliativa? El dolor, pero el dolor lo entendemos como un dolor total, no tan solo físico, sino que un dolor psicológico, espiritual, financiero incluso. Hay pacientes que lo único que les importa es cuánto van a estar endeudados los familiares después de la hospitalización. Y eso es algo que sobre todo en pacientes que están entrando en su transición de fin de vida, hay que tomar en consideración. Y este dolor total, después lo vamos a extrapolar a lo que es neurología como tal. La herramienta que más usamos en nuestra anamnesis es el acrónimo ESAS, que es la escala de síntomas de Edmonton, donde va de 0 a 10 en un anclaje, donde indagamos diferentes síntomas, sobre todo físicos, pero también incluye algunos síntomas psicológicos, y se considera de cierta forma positivos cuando es un valor sobre 4. Ahora, esta escala generalmente debiese ser autoaplicable, o sea, cada paciente debiese llenarlos, pero en la práctica la hacemos como conversación. E identificar también en nuestra anamnesis qué es lo que comprende el paciente, cuánto quiere saber, cómo quiere tomar las decisiones, si las quiere tomar en conjunto con la familia o más bien solo. Son todas cosas que empezamos a indagar desde nuestra primera entrevista. Ahora, cuando ya tenemos un poco más clara la película, eh, tratamos de ayudar a los equipos, sobre todo tratantes, esto en el ámbito hospitalario, de las necesidades de cuidado que pueda llegar a tener este paciente que va a ir a su casa. Entonces, definimos qué es lo que se va a llevar, si necesita un oxígeno, algún catre, cuidador, si es que es un paciente que puede tomar medicamentos vía oral, clasificamos como estas necesidades de cuidado de manera más simple, o necesita una cuidadora que aprenda, por ejemplo,
el uso de la gastrostomía, o eso ya como medio o complejo, cuando ya es un paciente más bien postrado que requiere administración por fármacos vía subcutánea, con uso de gastrostomía o de alguna lesión por presión que requiera curaciones por enfermería. También es importante evaluar con quién vive este paciente, cómo es su red de soporte, quién es el que va a tramitar el retiro de fármacos, quién lo va a cuidar, quién es el que va a pagar por las cosas que haya que pagar, y si finalmente es factible o no derivarlo al domicilio, si no, hay que conseguir a lo mejor algún otro hogar donde se vaya el paciente. Con eso ya un poco más de orden y volviendo un poco a lo que se enfoca también o lo que evaluamos en medicina paliativa, y creo que es importante que, o por lo menos como yo tomo la medicina paliativa, que es conocer a la persona, no tan solo como paciente, sino que cuáles son las preferencias de la persona, cuáles son sus deseos, sus anhelos, cuáles son sus miedos, y en eso podemos empezar a construir los objetivos de cuidado y las voluntades anticipadas. Y la comunicación para eso es lo más importante. Y aquí algunas herramientas que usamos es el preguntar. Generalmente lo que hacemos en nuestras entrevistas como medicina paliativa es más bien escuchar. Hacemos preguntas más bien abiertas, ¿cuánto, como les decía anteriormente, cuánto sabe de la enfermedad? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cómo quiere recibir la información? ¿Qué es lo que realmente le preocupa? Y con eso vamos construyendo cómo poder entregar también las malas noticias. Y siempre terminar un poco con hacer un check de cuánto realmente comprendió el paciente de lo que se le está diciendo. Y un acrónimo que usamos bastante Hace frío, sí, hace es frío. el NIRS. Perdón. Que vaya bien. No sé si podemos Chao. apagar el micrófono de Camila Cox. Gracias. Uno de los acrónimos que usamos para, sobre todo lo comunicacional, es el acrónimo NIRS, donde nombramos la emoción, vemos si es que el paciente, o sea, si lo vemos enojado, abiertamente le mencionamos, lo veo enojado o noto que está triste, porque, y aquí la imagen de al lado, si el paciente está en un nivel emocional, hablarle de porcentajes de respuesta a tratamientos, de pronóstico, realmente no vamos a llegar a ningún puerto. Tenemos que estar alineados de cierta manera en esta jerarquía de la comunicación con el paciente. Sin duda, primero generar una confianza y si es que el paciente, porque de lo que vamos a hablar en medicina paliativa siempre va a generar algún tipo de emoción donde el paciente o se va a enojar o se va a desbordar emocionalmente o el familiar puede pasar llorando en la mitad de la consulta. Y si nosotros nos ponemos a hablar de números, finalmente lo que vamos a nosotros como médicos interpretar o lo que realmente me ha tocado escuchar de otros colegas es el paciente o la familia está en negación. Y realmente no es que esté en negación, sino que está tan en su ámbito emocional que cualquier cosa que nosotros les digamos con respecto a la enfermedad realmente va a resbalar como si nunca lo hubiesen escuchado. Entonces, nombrar la emoción, entender, tratar de ponernos un poco en el zapato del paciente y su familia. Respect es una forma de, una herramienta como de comunicación, más que nada como para fortalecer la confianza, diciéndole a la familia, por ejemplo, una frase que es, lo está cuidando súper bien cuando ya lleva un tiempo la relación médico-paciente. Hacerles saber que nosotros como equipo médico vamos a estar ahí para ayudarlos, eso como soporte. Y explorar siempre, preguntar qué es lo que le preocupa, qué es lo que tiene miedo, qué es lo que le interesa hablar también, porque a veces lo que les preocupa, como les decía, son los costos de las intervenciones que se pueden aplicar, o a veces lo que le preocupa es llegar a Navidad y después fallecer, entonces tratar de llegar a algún consenso. Y esto, en cuanto a la comunicación, vamos a ver el paciente que deambula en este vaivén del péndulo en dos diferentes momentos, tanto de la esperanza como de la realidad. El paciente sabe que está enfermo, la familia sabe que está enfermo, pero aún así se aferran a alguna creencia que puedan llegar a tener y no es nuestro trabajo como médicos quebrarles a golpe y porrazo la esperanza que ellos puedan tener, sino más bien alinearnos con ellos para también construir este vínculo de confianza y siempre tratar de
de a poco ir sembrando semilla de sí. Nosotros también esperamos lo mejor para el paciente y para ustedes como familia, pero también tenemos que prepararnos para el peor de los casos. Y con esa pincelada un poco, ya llegando a la neurología paliativa en sí, y creo que ya lo han visto en las diferentes clases, hay diferentes enfermedades de neurología que tienen en algún momento de su trayecto la necesidad de ser evaluado por un médico especialista en medicina paliativa. Entonces, por ejemplo, las enfermedades vasculares, infartos de arteria cerebral media maligno, hemorragias importantes, angiopatía amiloidea, tumores ya sea primario o metástasis, ¿cierto? Que podemos empezar desde el inicio, o sea, desde el diagnóstico a introducir la medicina paliativa, pacientes con traumas graves, enfermedades neurodegenerativas. Con respecto a las enfermedades neuromusculares, en la esclerosis lateral amiotrófica es donde más se ve el apoyo de medicina paliativa en la neurología, síndromes epilépticos, pero también hay otros como la enfermedad de Huntington, las demencias por alcohol, por priones, enfermedades desmielinizantes, inflamatorias, entre otras que a lo mejor hayan visto en clases previas. Y en ese sentido, la importancia de que el neurólogo también esté involucrado en la medicina paliativa es la importancia de que el neurólogo sabe las trayectorias de estas enfermedades. Entonces, diferentes esquemas. El primero, un deterioro de un paciente que está en su basal, ¿cierto? Y tiene un quiebre abrupto de su funcionalidad, ya sea por una HCA neurismática, un accidente vascular, un trauma, y que tiene dos grandes caminos, hacia la muerte o la recuperación. Después la otra trayectoria, que son enfermedades más bien oncológicas, donde tenemos un plató de cierta manera de la enfermedad, pero hay un momento que hay un quiebre y eso nos lleva rápidamente a la muerte. Y en neurología paliativa lo que vemos en estos casos son complicaciones de las mismas lesiones, o sea, del mismo cáncer que puedas ver de base, o si hay alguna lesión del sistema nervioso central, ya sea primario o metastásica, complicaciones, que haya sangrado, que haya edema, que haya nuevas lesiones que nos lleven finalmente a la muerte del paciente. Otras trayectorias, la enfermedad priónica, donde es una enfermedad rápidamente agresiva, donde el paciente realmente tiene una expectativa de vida de menos de un año generalmente. Enfermedades de esclerosis, o sea, la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, donde es una enfermedad progresiva, donde hay un rápido deterioro, y las enfermedades neurodegenerativas que son más bien lentas y progresivas. Y otra trayectoria son las enfermedades desmielinizantes, inflamatorias, donde tienen estos periodos de declive. Aquí la imagen está al revés, entonces cada escalón finalmente hay un mayor deterioro en la funcionalidad del paciente. Y con eso ya, y con los pies un poco más en la tierra, por así decirlo, ¿cuándo es un buen momento para derivar a neurología paliativa o a medicina paliativa? Realmente no hay un buen momento exacto. Como le decía, en cualquier momento se puede aplicar la medicina paliativa, ya sea el diagnóstico, cuando empiezan a haber algunos síntomas, cuando ya hay pérdida de la funcionalidad o ya realmente vemos un quiebre abrupto de la funcionalidad, podemos introducir. En mi preferencia, me encantaría que todos fueran al diagnóstico, a lo mejor no derivados directamente de algún médico especialista, pero sí empezar a tener algunas conversaciones difíciles. Porque cuando ya se deriva de un paciente con una demencia avanzada a un médico especialista, realmente lo que se puede llegar a hacer es no poco, pero a lo mejor no lo que, y hablando por mí, no lo que a mí me gustaría hacer. A mí me gustaría conocer al paciente, cuáles eran las preferencias del paciente y no escucharlo en voz de tercero. Entonces sería lo ideal, inicialmente, empezar a tener conversaciones y tener en consideración que la evaluación por medicina paliativa no quita que sigan habiendo tratamientos de la enfermedad de base, sino que más bien es un apoyo y una herramienta donde podemos conversar de otras cosas para cuando llegue un punto donde el paciente ya no pueda manifestar su voluntad. Y si bien hay algunos triggers que están descritos en la literatura, por ejemplo, basados en síntomas, pacientes que han perdido peso, cambios cognitivos, caídas frecuentes, o a que haya muchos síntomas que no sean controlables, podría ser un buen plan derivarlo. O hospitalizaciones frecuentes, presencias de otras enfermedades que estén generando problemas,
en pacientes con ELA cuando ya hay que pensar en, por ejemplo, poner una gastro o una tráqueo, o si el paciente o el familiar solicitan activamente la evaluación por medicina paliativa. Y la tercera, que es lo que les mencionaba, la incorporación de manera periódica, más que nada para explorar las preferencias, tener algunas estrategias de afrontamiento con respecto a la enfermedad para apoyar al paciente y comenzar a trabajar en las voluntades anticipadas. Existen otros indicadores, pero generalmente todos los que salen acá mencionados los vemos generalmente en pacientes con patología neurológica, en su mayoría. Pacientes que tengan a lo mejor un accidente cerebrovascular que está en el lado del lenguaje, que pierdan todo su lenguaje, si bien no va a ser el trigger inmediato para derivarlo, pero a lo mejor hay que tenerlo en consideración para tener otras herramientas para apoyar al paciente y pensar de que no estamos solos en este planeta, sino que es más bien un trabajo en equipo. Y hay diferentes modelos de atención con respecto a la neurología paliativa, ya sea que el neurólogo derive al paliativista, que en una sola visita hayan diferentes atenciones al mismo tiempo, cosa que el paciente no tenga que ir y volver varias veces al centro de salud, o finalmente que haya un neurólogo que sepa de medicina paliativa y pueda apoyar al paciente en estas dos áreas. Y siempre recordar que es un trabajo en equipo centrado en el paciente y la familia. No le sirve de nada al paciente que el nutricionista trabaje por su cuenta, que el kinesiólogo por su otro lado, que la psicóloga o que los diferentes médicos trabajen de maneras independientes, sino que lo ideal sería que todos trabajen en equipo multidisciplinariamente para el apoyo del paciente y la familia. Entonces, es un trabajo colaborativo entre todos los profesionales. Y para algunos, voy a hablar de algunos síntomas que nosotros en neurología paliativa hacemos y apoyamos. Les hablaba del dolor total y está esta diapositiva donde se puede ver cómo las necesidades paliativas influyen en este dolor total. O sea, hay síntomas físicos, ¿cierto? La demencia puede generar psicosis, agitación, pérdida de movilidad en pacientes con accidentes cerebrovasculares, eh, síntomas de pérdida de- de pérdida del sentido de la vida. Pacientes realmente que tienen enfermedades neurológicas empiezan a percibir de que ya no son lo mismo que antes, que necesitan el apoyo de otros, y generalmente son pacientes que han hecho todo por su cuenta toda la vida, entonces empieza a haber desmoralización, y en todo eso podemos ayudar en trabajo en equipo con medicina paliativa. Y de los diferentes síntomas en los que podemos apoyar, que yo creo que la gran mayoría de los neurólogos lo hace, a lo mejor no pensando en medicina paliativa, pero sí en los síntomas, es, por ejemplo, el dolor. Siempre sacar una buena historia de dolor y el examen físico. Para el dolor neuropático lo que más nos sirve es la amitriptilina y los gabapentinoides. Hay ciertos opioides que también pueden servir para dolor de carácter neuropático, como la metadona, por ejemplo. La hipertensión endocraniana, el corticoide ahí es nuestro mejor amigo y hay que recordar que más que una escalera analgésica es el ascensor analgésico lo que usamos, ¿no? O sea, no vamos a esperar a 3 meses ir escalando paulatinamente cuando el paciente está con un EVA 10 de 10, sino que partimos ayudándolo de inmediato, más que ir escalando paulatinamente. Para la distonía, el uso de benzodiazepinas, antiespásticos como el baclofeno, el uso de la toxina botulínica y siempre el acompañamiento ya sea por fisiatría o kinesiología. Las crisis convulsivas, siempre el uso de anticonvulsivantes, siempre y cuando el paciente tenga vía oral o gastro. Y ya en casos de fin de vida, lo que usamos es la vía subcutánea y generalmente ahí lo único que usamos realmente es el midazolam. Si bien hay estudios de levetiracetam subcutáneo, en la práctica eso es imposible, no venden levetiracetam de compra en la farmacia. Eh, Síntomas de hipotensión ortostática, síntomas como náuseas o vómitos, síntomas vulvares, donde también la fonoaudióloga nos pudiese ayudar. La cialorrea, que lo vemos bastante en los pacientes con enfermedad de Parkinson o algunas demencias o incluso en la esclerosis lateral amiotrófica. Podemos apoyarlos con uso de escopolamina, uso de atropina sublingual o la inyección de toxina botulínica.
Hay algunos pacientes que manifiestan síntomas urinarios como urgencia urinaria y hay algunos fármacos que nos pudiesen ayudar. La disnea, podemos usar opioides en algunos casos, pero en algunas enfermedades neuromusculares es más recomendado usar la ventilación mecánica no invasiva, que eso sí ha demostrado que mejora la calidad de vida en los pacientes. Trastornos de sueño, ahora recordar que no todo es insomnio, que hay algunos pacientes que el trastorno de sueño puede ser plenamente por broncopatía, y recordar que el sueño se puede reeducar, así que siempre apoyarnos con la higiene del sueño. Y aprovechando y recuperando el tiempo perdido, algunos puntos que quiero que se lleven, que la neurología paliativa es un campo que recién está naciendo a nivel mundial. O sea, les comentaba de que el 2020 recién se abre esta Sociedad Internacional de Neurología Paliativa y el 96 recién aparece como el primer paper donde refuerza que en neurología la medicina paliativa es importante, y eso no deben ser más de 30 años. La medicina paliativa es mucho más que el fin de vida. Nosotros como médicos, si bien no subespecialistas, incluso médicos generales, podemos hacer aproximaciones paliativas de nuestros pacientes. Los síntomas en los que ayudamos dependen también de la enfermedad de base y no tan solo síntomas físicos, sino que también preocuparnos de síntomas psicológicos, espirituales. Y lo más importante es la comunicación entre los profesionales y la comunicación que también nosotros tengamos con el paciente y su familia. Eso quería comentarles hoy. No sé si hay alguna duda, consulta. Sé que a lo mejor fui muy rápido. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Las consultas, si alguien las tiene, las puede hacer llegar al chat o voy a activar los micrófonos ahora, así que si la quieren hacer a viva voz también está esa posibilidad. Muy buena clase, nos dicen por acá. No sé si alguien se anima a contar alguna experiencia Acá o tenemos algo una pregunta. parecido. Nos preguntan en casos de enfermedades rápidamente progresivas como la demencia por priones, ¿cómo abordaría usted el caso? Eh, Generalmente los pacientes que más me han sido derivados hasta el momento han sido aquellos con demencia rápidamente progresiva por priones. Y como yo abordo es idealmente la derivación al momento del diagnóstico. Uno, para empezar a tener conversaciones anticipadas sobre cuáles son las preferencias de la persona, sobre todo porque es una demencia que, como dice el nombre, rápidamente va a ir perdiendo funcionalidad y conexión. Dicho eso, mis primeras intervenciones son principalmente comunicacionales. Como les decía, conocer al paciente es lo primordial para tener después algunas herramientas cuando ya se complique la cosa. Entonces, conocer qué es lo que desea la persona si es que en algún momento pierde su capacidad para tomar decisiones, cómo se ve a futuro, qué es lo que realmente le preocupa de la enfermedad. Hay algunos pacientes que lo que más le preocupa es que los familiares no sufran, más que ellos mismos. Entonces, esas son las principales intervenciones que hago inicialmente. Después, cuando la enfermedad sigue avanzando, nos vamos sintomáticamente, si es que hay trastornos de deglución, ir de a poco con fonoaudiología. Generalmente son pacientes que no tienen indicación de sonda nasogástrica ni de gastrostomía, por ejemplo, ya que no hay beneficio de su uso. Tratar de encontrar un lugar seguro donde puedan cuidarlo, como que vamos viendo qué síntomas van apareciendo para poder apoyar a la familia. También nos preguntan que cómo se adapta el concepto de dolor total al paciente neurológico que no puede verbalizar su sufrimiento como en demencias avanzadas o en estados alterados de la conciencia. Ahí el dolor total también abarca en esta unidad de paciente-familia, entonces también abarcamos lo que pueda importarle a la familia con respecto a este dolor total. Cuando son pacientes que no pueden manifestar verbalmente lo que está ocurriendo,
Fuera de los síntomas físicos, tratamos de conocer al paciente a través de su familia. Entonces, hay algunos que me cuentan, por ejemplo, no, a él no le gustaría verse hospitalizado y en las condiciones en las que está, a él no le hubiese gustado que le hubiesen puesto la sonda nasogástrica, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tratar de ir viendo las preferencias de la familia, o sea, del paciente a través de la familia, junto con las indicaciones médicas que pueda tener para dejar una recomendación al equipo tratante. Y con respecto a los síntomas físicos, una escala que usamos y que extrapolamos es el PAIN-AT, que si bien está validada para pacientes con demencia, se puede extrapolar a otros pacientes que no puedan manifestar su dolor físico como tal. Y tiene 4 o 5 puntos que implica la verbalización, si es que el paciente está quejumbroso, la facie, la consolabilidad que pueda llegar a tener el paciente y cómo lo vemos a él clínicamente, si está tranquilo. Y se considera un PAIN-AT positivo cuando es sobre a 4 puntos. Ahí pensamos ya, si tiene dolor este paciente, dejémosle X analgésico. Y la misma persona nos preguntan de qué desafíos existen en Chile para incluir enfermedades neurológicas dentro del GES de cuidados paliativos universales, considerando la carga de la enfermedad y la complejidad del cuidado. ¿Aló? No sé si me pegué yo o tú. ¿Aló? No, ahora sí la escucho. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué desafíos existen en Chile para incluir enfermedades neurológicas dentro del GES de cuidados paliativos universales, considerando su carga de enfermedad y la complejidad que tiene el cuidado? Ya. Creo que conceptualmente, a lo mejor no me expresé muy bien, pero son dos cosas distintas. El GES es una forma de administrativa y los cuidados paliativos es una ley que es completamente distinto al GES. Eso significa que no es o sea, si bien es un derecho del paciente, pero no es tan obligatorio como el GES. Ahora, el GES es solamente para pacientes oncológicos. Entonces, en lo que se benefician los pacientes neurológicos, no oncológicos, es en la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Y ahí generalmente es es una pelea que tiene que dar la familia con la ISAPRE, de ir a plantarse y decir, yo vengo a exigir mi derecho de cuidados paliativos universales para que ustedes me den un prestador, ¿cierto? Que me den los beneficios que pueda requerir el familiar en este caso. Ahí hay que mandar chorrocientos documentos para la ISAPRE, que demoran N en aceptar porque piden generalmente el pronóstico de la enfermedad, cuáles serían los requerimientos que va a necesitar el paciente, etcétera. Y recién ahí le otorgan un prestador. Ahora, lo que sí está validado actualmente y que si el que haya hecho la pregunta tiene interés de leer, en la ley hay ciertas condiciones neurológicas que sí ya están incluidas, como las demencias avanzadas, GDS 6-7, las demencias por priones, la esclerosis lateral amiotrófica, hay algunas, bueno, los tumores del sistema nervioso central y hay algunas, si mal no recuerdo, de enfermedades vasculares graves, como por ejemplo un infarto maligno de ACM. Pero, por ejemplo, hay esclerosis múltiple que sabemos que van a haber recaídas y que en algún momento van a necesitar medicina paliativa. Entonces, creo que el gran desafío, uno, es educar a todo el mundo, educar que en algún momento va a ser necesario que hayan más especialistas en medicina paliativa o que hayan neurólogos más especialistas en medicina paliativa. Entonces, la educación creo que es lo principal, el gran desafío que hay de aquí en adelante. También nos preguntan de qué sucede con los pacientes que médicamente no se pueden hacer mucho por la enfermedad, eh, pero este se reniega a limitar su tratamiento. Como se refiere como si hay que seguir con el tratamiento o... Al menos acá en Chile, no estamos obligados a seguir tratamientos que, no que creamos que son fútiles. A diferencia de Estados Unidos, donde el paciente firma, a mí me reaniman, aunque yo tenga un glóbulo rojo dando vuelta, me reaniman igual. Eso al menos en Chile no es así. Hasta el momento los médicos también tienen
un cierto rol de indicación y, y si bien, claro, si vemos que un paciente está en UCI intubado, en ECMO y que aunque le hagamos chorrocientas sesiones, no va a salir de ahí y tiene chorrocientas complicaciones más, tampoco es la idea caer en múltiples tratamientos, múltiples terapias, ¿cierto? Que vayan a generar mayor sufrimiento tanto al paciente como a la familia. Y por eso la comunicación que uno pueda tener con el paciente y su familia es sumamente importante. La conciencia pronóstica no se genera de un día para otro, a veces es necesario semanas de conversaciones con la familia. Por esto mismo de que les conversaba del péndulo, de que hay diferentes momentos en que se encuentra el paciente, donde realmente se aferra a la esperanza. Ahora, hay ciertos grupos especiales, por ejemplo, hay algunos, ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, sabemos que los testigos de Jehová no reciben transfusiones, ¿cierto? Después están los grupos extremistas de, uy, se me fue la religión, los que celebran Shabbat. Los judíos, hay algunos judíos ortodoxos que ellos, para ellos, solo Dios da y quita vida, entonces nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible para, para el paciente. Y ahí a veces queda un poco en transar con la familia hasta qué punto llegamos, pero no porque ellos nos digan, no, a mí me intuban, me ponen en un reanimador sí o sí, hay que hacerlo. No sé si una respuesta clara, realmente. Y como última pregunta y algo más técnico, tenemos de si los corticoides y hipertensión endocraniana, con qué dosis se usan y para qué síntomas en particular. La dosis depende. Y los síntomas que generalmente ocupamos eh, o en qué lo ocupamos, a lo mejor lo vieron en ciertas clases de, no sé si tuvieron de tumores cerebrales, donde se genera edema y el paciente empieza con cefaleas, náuseas. Generalmente lo usamos en ese tipo de síntomas. Tratamos, y es un poco al ojo, no es que haya una pauta establecida de cuánto corticoide usar, pero si es un paciente, por ejemplo, que está en domicilio, que empieza con una cefalea intensa y que nosotros sabemos que esta cefalea es secundaria a una hipertensión endocraniana, podemos usar la dexametasona en vía subcutánea y podemos partir con 8 miligramos al día y ver cómo va yendo y titulando de acuerdo a eso. Pero generalmente siempre va a ir caso a caso. No usamos más de 12 miligramos por vía subcutánea de dexametasona porque es bastante irritante. Entonces tratamos de ir titulando paulatinamente. Muchas gracias por la respuesta y creo que esas eran todas las preguntas que teníamos por el momento. Así que muchas gracias, doctora, por la presentación y disculpas nuevamente por tenerla un rato esperando. No, ustedes que traté de acortar tiempos para no hacerlos quedar más tarde. Espero que se vayan con una idea de que la neurología, o sea, de que la medicina paliativa es importante, eh, de que la medicina paliativa no es fin de vida y que todos podemos aplicar la medicina paliativa no siendo subespecialistas, sino que, como esto que decía, yo creo que todos estudiamos medicina para ayudar al otro. Y ese es el corazón de la medicina paliativa. Así que eso, Muchas gracias, doctora. que tengan buena jornada. Bueno, y ahora tenemos que esperar hasta las 8 que va a llegar el doctor Maximiliano Robeño, que nos va a hacer la clase de neurointensivo. Y por mientras vamos a realizar el sorteo de una beca predoctor, así que vamos a sortear un número y claramente el participante tiene que estar acá para ganarse esa beca. Y después nos vamos a poner en contacto con él. Así que apenas tengamos la lista de los participantes, lo hacemos. Bueno, y aprovechando el tiempo también, quería mencionarles, bueno, pedirles perdón nuevamente por todo el problema que tuvimos al inicio. La asistencia del día de hoy, en consideración a eso, no se va a considerar. E igualmente, a más tardar el día de mañana, yo les voy a mandar un Excel
que me están preguntando ahora mismo por el chat, de hecho, de la asistencia que llevan hasta el momento y si estarían aprobando la jornada o no, para que estén atentos, por favor, porque para esta jornada la asistencia se basó de forma automática. Eso significa que si puede reconocer como diferentes nombres, como si entraron con un apodo o con un nombre real, los va a tomar como ausente, entonces tenemos que revisar todo eso antes de mandar la información para los certificados. Y la asistencia es por clase, o sea, generalmente si vinieron un día tienen la asistencia a las dos clases. Y también me preguntan por la cápsula de la clase que no se hizo. Me parece mucho que esa es la clase de encefalitis que fue un día jueves y ya se subió el día de ayer, si no me equivoco. Que es de encefalitis autoinmune, así que está en el Drive si la pueden revisar. Y si mañana no les llega un correo de parte de la jornada con el Excel, por favor que se pongan en contacto que nos manden un correo, que nos hablen al Instagram. Voy a dejar el chat, o sea, el correo en el chat para que todos lo tengan. También me preguntan por el horario de la prueba. La prueba es el día 7 de junio y si no tengo entendido se va a habilitar como desde las 9 de ese día y debería estar todo el día hasta las 12 de la noche. Pero cualquier cambio se va a avisar oportunamente. Ahí mandé el correo al chat. Y bueno, también nos preguntan por qué pasa si no se puede, si no tienen cámara para hacer la prueba. Y la prueba se hace con el sistema Proctor, entonces sí o sí necesitan una cámara porque o si no, no los va a reconocer para hacer la prueba. Y porque el sistema después nos envía un informe de cuánto tiempo estuvieron conectados como dentro de la pantalla, si miraron mucho hacia el lado o no. Así que es importante que se consigan como un método para hacer la prueba, por último el celular, si no tienen computador. Eh, eso. Ya, y acá para el sorteo de la beca Predoctor, ya tengo la lista, así que lo vamos a revisar. Y el número sorteado va a ser
418 que sería Daniela Cáceres. ¿Está por ahí Daniela Cáceres? O si no, pasamos al siguiente. Parece que no. Ahí está. Ya, al agua entonces. Y el siguiente sorteado es el 215 que es Natalie Cortés Araya. ¿Estás por ahí? Hola, sí, estoy acá. Ya. Entonces nos vamos a poner en contacto contigo para desde el Instagram o desde el correo para hacerte entrega de la beca predoctor. Ya, gracias. Bueno. Y ahora esperamos a que llegue el doctor Rodeño a las 8 y entonces damos inicio a la clase de neurointensivo. Y cualquier duda que tengan respecto a asistencia, prueba, pueden aprovechar de mandarla por el chat y aprovecho de comentárselo a todos.
Bueno, y para iniciar ya nuestra segunda clase del día de hoy, tenemos con nosotros al doctor Maximiliano Robeño, quien es especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna por la Pontificia Universidad Católica, doctor en ciencias médicas por la misma casa de estudio y actualmente es médico staff en unidad de pacientes críticos en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que, doctor, ya puede compartir pantalla y es todo suyo. Muchas gracias, Álvaro. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Qué bueno. Doctor, Eh, antes de comenzar, quería consultarle si hay algún problema en que se grabe la clase para después usarla con fines de estudio. no, ninguno, Ya, muchas ninguno. gracias. Eh, Déjenme proyectar. Tuve un problema con el link, por eso les pido las disculpas del caso. Pero ya estamos acá. A ver, vamos a ver si están viendo cuál pantalla. La presentación dice neurointensivo. Ya, perfecto. La pantalla grande, perfecto. Sí, la pantalla grande. Ya, muy bien. Si quieres, puedes colocar la grabación, Álvaro, no hay problema. Ya, muchas gracias. Entonces tenemos 50 minutos para entretenernos. Sí, Estás muteado. al final dejamos unos 10 minutos para hacer las preguntas. O si usted gusta, podemos hacerla entre medio, pero como que es más complicado por que se desmuteen los micrófonos y es más caótico eso. Claro. Eh, pero podemos ir haciendo algunas pausas Ya, como para invitarlos a participar, yo creo. me Eh, parece. y hacerlo quizá en esas pausas como más como un conversatorio, una discusión. Entonces, bueno, darle las gracias a ustedes por la invitación. Actualmente estoy en un programa de Visiting Professor en la Universidad Johns Hopkins. De hecho, estoy ahora bueno, en mi departamento en Baltimore y con la idea justamente de poder compartir un poco protocolos de manejo y perfeccionamiento en esta área que es el neurointensivo, que hoy día les voy a compartir un poco de qué se trata. Entonces, bueno, la idea es que hoy día conozcamos algunas generalidades sobre el desarrollo de las UCI de neurointensivo, que entiendan el concepto de neuroprotección secundaria y que reconozcan la importancia de la medición de la fisiología en la UCI y en neurointensivo acá en particular. Esos son mis conflictos de interés, no poseo fondos de la industria. eh, y bueno, lo que vamos a ver hoy día es la definición de lo que es una neuro-UCI, la NICU, el concepto de neuroprotección secundaria, y entender esto de medir a través del monitoreo de la presión intracraniana, que es, diría yo, que un elemento icónico de lo que se hace dentro del neurointensivo. ¿Cuál es la racionalidad, cuál es la evidencia? Y un caso clínico de una paciente que tratamos en la Universidad Católica. Entonces, las unidades neurológicas de cuidado intensivo, las NICUs, eh, que viene del inglés Neurological Intensive Care Unit, es una unidad de intensivo que está dedicada al cuidado del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Eh, Eso no nos dice mucho en general, pero sí podemos definirlo un poco por qué procedimientos típicamente se pueden hacer o uno puede encontrar dentro de una NICU. Y por ejemplo, como les decía, el monitoreo de PIC, el drenaje ventricular externo espinal del líquido cefalorraquídeo, el monitoreo electrocefalográfico continuo, la inducción de hipotermia como medida de neuroprotección, el monitoreo de oxígeno cerebral, del flujo cerebral, el monitoreo del Doppler transcranial, eh, imágenes de perfusión como el PET-CT, obviamente terapias que tratamos de no usar hoy en día como el coma barbitúrico, terapias hemostáticas, trombolíticas, hiperosmóticas y lo que
yo diría que en los últimos 20 años se ha desarrollado con más fuerza es todo lo que es el monitoreo multimodal. Bueno, pero para poder entender una unidad neurológica de cuidado intensivo hay que entender qué es lo que es una unidad de cuidado intensivo primero, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a entender en el fondo al hijo si no conocemos la madre? Las unidades de cuidado intensivo es un sistema que está organizado para proporcionar cuidados médicos de alta intensidad, ¿ya? Donde monitoreamos la fisiología de un paciente y lo hacemos en tiempo real, 24 horas, 7 días a la semana. Y además tenemos tecnologías que nos permiten soportar el- las disfunciones de varios órganos. Bueno, ¿cómo partieron las unidades de cuidado intensivo? Todo partió por ahí por los años 50 con la gran epidemia de polio que azotó Europa. En Copenhague en esa época se reportaban 300 pacientes a la semana con polio y muchos de ellos hacían falla respiratoria por parálisis pulpar. Y ellos tenían solamente como apoyo en ese tiempo esta cosa que ustedes ven ahí, que ahora es histórica, afortunadamente, que son los pulmones de hierro, que era un sistema cerrado como un ataúd, el paciente sacaba la cabeza por acá, tenía un espejo para mirarse, y esta cosa de acá es una aspiradora que hacía presión negativa en forma intermitente, y de esa forma, al hacer presión negativa, transmitía esa presión negativa al tórax y el tórax se expandía. Esos eran los pulmones de hierro. Ustedes ven que tiene 80% de mortalidad, lo cual es un número significativo. ¿Se ve cuando apunto con mi puntero? Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, ocurrió que los pocos pulmones de hierro que había fueron sobrepasados y se les ocurrió básicamente tratar de optimizar el cuento. Entonces, ¿a quién llamaron? Y eso pudo haber pasado, o sea, estuvimos cerca de eso aquí en la pandemia pasada de COVID. Llamaron a ustedes, pues, a los internos de medicina, a los estudiantes de medicina, ¿ya? Que acudieran al hospital y hicieran eh, el apoyo manual de la respiración a través de una bolsa que se llama bolsa bambú, que uno básicamente es un globo que uno presiona y el aire sale de esa bolsa. Y en este caso está conectada a través de una traqueostomía, como se ve en el foto de la niña, ¿no? A los pacientes con parálisis por polio. Y eso permitió básicamente atender a muchos pacientes y se pasó de la ventilación a presión negativa a presión positiva, porque había que inflar al paciente, entonces ahora es presión positiva el que estamos transmitiendo. Y vean que la mortalidad bajó de 80 a 40, o sea, claramente muy significativo. Solo por esa simple medida y solo por convocarlo a ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los padres de la UCI. Por ahí está Björn Ibsen, que fue un anestesista danés, que fue el que creó el concepto de unidad de cuidado intensivo, que básicamente lo que hizo fue colocar a estos pacientes, partió todo esto en un hospital municipal de Copenhague. Entonces colocó a estos pacientes juntos en una misma lugar físico y entrenó al personal para brindarles los mismos cuidados y estandarizar un poco el manejo. Y así partió la unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, este danés se considera el primer padre de la UCI. Después vino este señor que está acá al lado, Max Harry Well, que se murió en el 2011 y que fue un cardiólogo suizo que se fue a Estados Unidos y que desarrolló ahí básicamente toda su carrera y generó las primeras unidades de shock para el tratamiento de los pacientes en shock en Los Ángeles, ¿ya? California. Eh, Shock básicamente de origen cardiovascular. Y pero todo esto de básicamente colocar unidades, entrenar, no funciona si uno no sabe qué es lo que está haciendo, para dónde van nuestros pacientes. Y para eso es necesario medir. Y para poder medir se necesitan instrumentos que nos digan fidedignamente qué es lo que ocurre. Y aquí están estos tres caballeros que fueron los que nos permitieron medir elementos que son indispensables para saber cómo le va a los pacientes conectados a la ventilación mecánica, por ejemplo.
la medición del oxígeno por el electrodo de Clark. ¿Ya? Ahí está el señor Clark. ¿Ok? La medición de CO2 por el electrodo básicamente de aquí de Ebbinghaus. Y el normograma ácido-base que lo desarrolló este otro danés, Siggen Anderson. ¿De acuerdo? Entonces, con esas tres herramientas ya se pudo empezar a saber qué estaba pasando con los pacientes y empezar a monitorizar. Bueno, y no es casualidad que, como ustedes pueden ver, aquí este señor también es danés, ¿ya? Y que vio en el fondo, en su, cuando era adolescente, tiene que haber en el fondo eh, dadose cuenta de la epidemia de polio. Y un analizador moderno de gases sanguíneo que está disponible en casi todas las unidades de cuidado intensivo, que es como un robot donde uno lleva una muestra y la mete en este electrodo que tiene electrodo CO2, de oxígeno, el de pH básicamente en uno solo. Es de una marca que eh, su headquarter está en Copenhague, es decir, donde partió todo esto. ¿De acuerdo? Ahora los daneses fueron los primeros en desarrollar en el fondo estos sistemas, estos analizadores automatizados y fueron los primeros en venderlos. Y no es casualidad. Esta es la primera UCI en Chile, año 68, el Hospital de Urgencias de Asistencia Pública. ¿Ya? Ustedes pueden ver esta foto aérea y aquí está la UC. El neurointensivo ahora. Bueno, ya sabemos que en el año 50 la epidemia de polio pasamos de la orientación negativa a la orientación positiva. Y en el año 60 por un señor que vamos a ver más adelante, aparecen las primeras unidades de recuperación de los pacientes neurooperados. En el año 80 nacen las unidades de neurointensivo y la primera fue la Sociedad Alemana de Neurointensivo. En el año 2003 aparece la Neurocritical Care Society, que es la unidad, o sea, la Sociedad de Neurocrítico de Neurointensivo Americana. Y ya para el 2005 se le reconoce como una subespecialidad. Y nace la certificación que aquí del Board de Estados Unidos. Pero ¿qué evidencia sustenta el hecho de trabajar en una unidad que se llama NICU, aparte del nombre? Bueno, eh, el trabajo básicamente de gente especialmente entrenada en el cuidado de enfermedades como las injurias cerebrales agudas, vale decir, el traumatismo encefalocraniano, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intracraniana espontánea, hipertensiva o no, los pacientes con estatus epiléptico, todos ellos en el fondo en una sola unidad, los pacientes con stroke también que requieren soporte a veces, eh, a través de médicos especializados, de enfermeras especializadas y personal especializado. La idea era juntar toda esta gente y ver en el fondo si cambiaba un poco los resultados clínicos, lo cual había ocurrido en otras patologías. Los cardiólogos lo demostraron antes, por ejemplo. Bueno, efectivamente, hay varias evidencias que muestran que cuando uno enriquece las unidades de cuidado intensivo con personal capacitado y las convierte en una unidad de neurointensivo, las patologías que se ven en neurointensivo se benefician de este manejo. Por ejemplo, este fue un antiguo paper que publicaron en Critical Care Medicine el grupo de José Ignacio Suárez cuando él estaba en el Baylor, en Texas. Y lo que hicieron fue un análisis de antes y después. Entonces, ellos llegaron por ahí, por el año 98. Entonces miraron para atrás que había empezado con los pacientes antes que ellos llegaran y después que ellos llegaran. Aquí están divididos por cuartiles el Apache. El Apache es un índice que usamos para categorizar la gravedad de los pacientes. Entonces, los de Apache 4 son los de mayor gravedad, estos son los pacientes con hemorragia intracraniana. ¿Ya? Ustedes pueden ver que cuando hay un team de unidad de cuidado intensivo, ya dedicado, no intensivo, eh, la mortalidad disminuye y sobre todo se nota en los cuartiles de más gravedad, los Apache 3,
sea, de cuartil 3 y 4. Esta evidencia es bien antigua, son las primeras que ocurren, pero se ha replicado a lo largo del tiempo y en otras condiciones, como por ejemplo el traumatismo encefalocraniano, en donde la prevención del daño secundario a través de una intervención quirúrgica oportuna, cuando es necesario, el modelo neurológico y fisiológico renal con transmeta fisiológica, ha disminuido la mortalidad histórica del T grave de 61% a 35%, lo cual es un cambio notable, bajar la mortalidad a la mitad. Aquí hay otra evidencia de la región chacaniana, un análisis respectivo también, Deringer, y ustedes pueden ver aquí, tenemos la UCI general y la UCI neurológica, y la sobrevida de la UCI neurológica, la que está arriba en línea continua, es mayor que la UCI general. Eh, Esto se recoge en este metaanálisis publicado por Kramer, donde básicamente la mortalidad disminuye en eh, aquellos lugares que contaban con neurointensivo versus la UCI general. Y la más reciente del año 2022 reunió a 55.000 pacientes en 26 estudios y muestra lo mismo, que la mortalidad disminuye. Pero aquí es importante hacer un hincapié. En UCI general, y probablemente también es extensivo a otras enfermedades graves que se ven en los hospitales, como por ejemplo pongan una enfermedad aguda, la neumonía, por ejemplo, ¿no es cierto? La falla renal aguda, en fin. eh, un número duro es la mortalidad en sí. ¿Cuánto disminuye la mortalidad? Perfecto. Pero aquí en neurointensivo vamos más allá. No nos interesa solamente disminuir la mortalidad. Nos interesa sacar un paciente que tenga un resultado funcional adecuado. ¿Qué significa esto? Bueno, el término está ahí. Hay varias escalas para medir. Una de las más usadas hoy en día son el ranking modificado o el GOS Standard, ¿ya? En donde los estudios no se ponen de acuerdo, pero básicamente el mínimo para hablar de un resultado funcional adecuado es que sea un paciente que sea relativamente independiente al menos de las actividades de la vida diaria, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que probablemente se puede bañar solo, puede comer solo o con poquita ayuda, eh, y podría funcionar relativamente normal en un espacio protegido, ¿ya? Eso es un resultado funcional aceptable, de ahí para arriba. Si ven, bueno, es un resultado funcional que también uno dice, chuta, pero esa condición que me están contando es como dramática, ¿no es cierto? En el fondo, si yo puedo quedarme en mi casa y tener cierto apoyo y con eso paso el día, perfecto, bien, pero no se ve en el fondo con eso que yo eh, pueda salir de mi casa, hacer labores como la que hacía antes, etcétera. Es cierto, ya es un resultado funcional aceptable, pero uno podría decir pobre. Sin embargo, es todo un mundo de cambio y es realmente muy notable porque un paciente así puede disfrutar la vida, ¿ya? Con respecto a alguien que está postrado en cama. Ese es un mal resultado funcional, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia un poco? Aquí es bueno que nos detengamos y que si quieren hacer alguna pregunta al respecto, la hagamos, ¿ya? Porque me hubiera gustado traerles un poquito más de cuestionamientos éticos al tema, que es lo que hay detrás, pero en el fondo el norte en neurointensivo y en neurología hospitalaria también, ¿ya? Es sacar un paciente adelante, pero sacarlo en forma funcional, ¿de acuerdo? Ese es el norte, ¿sí? Por eso que mirar la mortalidad nos ayuda, pero no es el objetivo final. ¿Preguntas al respecto? Te quedan súper claro. Ya, bueno. Ustedes pueden ver aquí la mortalidad que efectivamente, si ven el combinado, eh, va a favor de la presencia de que el paciente se trate en una unidad de una UCI neurológica.
pero tiene harta heterogeneidad, hay 86% de heterogeneidad y la mayor parte, todos los estudios prácticamente eran no randomizados, pero eran controlados. Y después cuando vemos el resultado funcional, aquí publicados, habían 8 estudios. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? 8 estudios y 4.600 pacientes. Y también se replica la misma historia, que el resultado funcional favorable, cuando uno lo divide en el fondo uno tiene una escala que, ya sea el Gauss Extender o el ranking modificado, que da varias categorías. Y uno puede esas categorías dividirlas en forma binaria, es decir, de aquí para allá es buen resultado, de aquí para acá es mal resultado. La literatura se ha puesto de acuerdo más o menos en qué número es, ¿ya? Para cada una de las escalas. Habitualmente se acepta un Gauss Extender, por ejemplo, de 5 o más para decir buen resultado. Y con el ranking modificado de 3 o más para decir que es un mal resultado. ¿Ya? Eh, entonces, ustedes pueden ver que aquí el resultado bueno, neurológicamente, favorece, o sea, está asociado a que haya habido el paciente se haya tratado una UCI neurológica. ¿Ya? Aquí la heterogeneidad es un poco menor. Pero no todo el mundo tiene una UCI neurológica. Y esto también lo demostró el mismo Suárez, pero ahora él trabaja acá en Johns Hopkins, em, con una encuesta que hizo a nivel mundial. Lo que hizo fue llamar a todas las sociedades de intensivo y de neurointensivo y pedirle que participaran en una encuesta que iba a durar básicamente 7 días. Eh, Tiene el sesgo de aquellos que le contestaron y dijeron sí, participamos versus aquellos que no, ¿ya? Eh, pero reunió gente de todo el mundo excepto de África y estos son los resultados en términos de si había UCIs neurológicas o no en sus centros. Ustedes pueden ver que incluso en Estados Unidos de América, un país de primer mundo en el fondo, eh, en fin, que uno puede decir que debería tener todo en 100%, no existe el 100% en UCIs neurológicas. Hay casi un 20% de centros que no la tienen. Y bueno, si miramos América Latina, estamos en 50 y 50. ¿Ya? Aquí las UCI neurológicas tuvieron una definición general. ¿Qué significa eso? Que se aceptaba que hubiera un espacio físico como tal, donde hubiera personal capacitado y dedicado, o hubiera al menos una unidad de stroke en el hospital y para la UCI general hubiera un neurointensivista, ¿ya? O hubiera al menos alguien capacitado en neurointensivo que en el fondo aplicara una serie de protocolos y guías recomendadas por la Neurocritical Care Society. Bueno, y encontraron que, como ustedes pueden ver, esta es la distribución. Eh, es cierto que en Norteamérica parece ser la que tiene más, pero no 100%. Nosotros estamos en el 50 y 50. Ustedes vean Oceanía, y aquí está Australia y Nueva Zelanda. eh, Había un 80% de no neurointensivo. Em, Así que no en todos lados está el concepto. ¿Cuál es el objetivo general que hay en neurointensivo? ¿Ya? El objetivo general es, si bien a largo plazo el resultado clínico es sacar un paciente funcional, eso lo conseguimos en base a dos dogmas. Uno es la neuroprotección secundaria, ¿ya? Y el segundo dogma es que tenemos básicamente es tratar de medir la fisiología y actuar en consecuencia de la fisiología. El primero, neuroprotección secundaria, ¿qué significa? Evitar la segunda injuria. Y de esto se benefician todas las patologías agudas, el traumatismo cefalocraniano, el stroke, la hemorragia intracraniana, la hemorragia esternodía, el estatus epiléptico, la cefalopatía hipoxicoisquémica. ¿Qué elementos hay? Bueno, los elementos clásicos que uno tiene en la reanimación de cualquier paciente, el A, B, C, D, pero aquí le agregamos el D y el E. ¿Qué significa eso? El A, nos preocupamos de la vía aérea, en el B, de que el paciente respire, tenga un adecuado CO2 y oxigenación. En la C, que mantenga un buen nivel de
presión arterial media y que tenga una buena hemoglobina. En el D nos preocupamos del metabolismo cerebral, que tenga una glicemia y un sodio aceptable al menos. Y en el E, que no tenga convulsiones. Y esto es porque estos pacientes con injuria cerebral aguda a veces tienen escenarios que son complejos. Por ejemplo, piensen en un traumatismo encefalocraniano. La mayor parte de los traumatismos encefalocranianos hoy en día ocurren en la población de menor de 45 años en contexto de accidentes del tránsito y por lo tanto muchas veces son politraumas. Y como tal hay mucha coasociación de trauma encefalocraniano y trauma torácico, contusiones, etcétera, que produce falla respiratoria. Además, el trauma cerebral en sí o cualquier otra injuria cerebral, si es muy intensa, puede generar un distrés respiratorio secundario. O si hay compromiso de conciencia, el paciente puede no haber protegido la vía y haber aspirado y tener una neumonía. Por lo tanto, hay relaciones bidireccionales entre lo que es el cerebro, los pulmones y algo que nos ataca el corazón. ¿Mm? Así, en el fondo, durante una injuria cerebral aguda, eh, el hecho de tratar bien al pulmón, podemos tratar mal al cerebro a través de, por ejemplo, usar una sedación excesiva, sobrecargar una excesión excesiva, en el fondo que necesitamos tratar el cerebro, bueno, y eso le pasa a la cuenta que el paciente va a estar en reposo y no va a poder usar sus pulmones mucho tiempo. Eso trae consecuencias. La congestión por exceso de fluidos para arrimar el cerebro también, el uso de bloqueadores no musculares, la misma historia. Y por otro lado, los pulmones se pueden complicar con neumonía, atelectasia, edema hemogénico y trauma torácico, en el fondo que además generan un mal ambiente al cerebro que puede bajar la PO2 y subir la CO2. Y hay inflamación que tiene una comunicación cruzada entre ambos órganos. Y, por ejemplo, para ponerles solo un dato, la hipotensión y la hipoxia. ¿Ya? Esto es súper antiguo, lo publicó Chestnut en el año 93 de un análisis que hizo del Traumatic Coma Data Bank, donde tomó pacientes con TEC grave, que se definen por octavo menor o igual a 8, y vio cuántos de ellos habían hecho presión bajo 100 de sistólica y qué pasaba con esos pacientes. Y bueno, aquí tenían presión bajo 90, perdón, y pueden ver que los pacientes que tenían eso tendían a tener eh, más probabilidad de terminar en un estado vegetativo o un mal resultado o muerto. ¿Ya? Y cuando presentaban hipotensión e hipoxia, la cosa era aún peor. Entonces, esto está en el ABC. Concretamente, están entre el A y el B. Así que tenemos que tener un paciente que tenemos que evitar que esté hipoxémico o hipotenso, porque si no, el daño al cerebro va a ser mayor. Eh, Les voy a mostrar un concepto al respecto que ejemplifica por qué. Eh, las injurias cerebrales son heterogéneas. Este es un paciente, sacaba una foto sacada de un libro, ¿ya? Que eh, tiene un traumatismo encefalocraniano. Mm, Tienen que acercarse un poco a la pantalla y aumentar el brillo para poder entenderlo, porque si ustedes pueden dividir este escáner en dos mitades, este es el hemisferio del lado derecho y este el izquierdo. Aquí hay una cranectomía descompresiva muy pequeña, demasiado pequeña, y hay una herniación de cerebro transcraniectomía, craneostomía, perdón. Hay un hongo cerebral que está saliendo por ahí por esa cranectomía tan pequeña que hicieron, ¿ya? Y este cerebro que está acá se ve más oscuro que este otro. Si nosotros vamos al flujo cerebral, ¿cómo se puede medir eso con un escáner? Los escáneres de hoy en día pueden hacer reconstituciones muy rápidas. Y de esa forma, el, eh, los medios de contraste que usamos, el iónico, el tiempo de tránsito medio que tienen es inversamente proporcional al flujo. ¿De acuerdo? Entonces uno puede dividir el cerebro en póxeles, que son eh, espacios cúbicos básicamente, y esos espacios cúbicos en el fondo entender cuál es su tiempo de tránsito medio. Aquí podemos ver cómo hacia el rojo hay flujos elevados y hacia el azul y negro hay flujos bajos. Entonces en un mismo cerebro hay lugares con flujo elevado que están rojos y hay otros que están con flujo disminuido. Por ejemplo,
esa hernia está con flujo bajo. O aquí al lado hay una contusión y esa contusión tiene flujo bajo. Entonces, en un mismo cerebro hay zonas con flujo elevado y flujo disminuido. Entonces, yo digo, pucha, yo quiero salvarle este pedazo de cerebro que está acá porque justo está cerca del área de Wernicke. Ya, bueno, pero para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir la presión? ¿Será una opción? Si la subo, ¿qué va a pasar con las áreas que ya tienen flujo elevado? Probablemente aumenten más y quizá eso aumente más el edema. Por eso son patologías heterogéneas. Entonces, en un traumatismo encefalocraniano pasamos de un daño primario a un daño secundario. Y ese daño secundario está dado por factores sistémicos, que son los que tratamos de cubrir acá en neuroprotección. La hipotensión, la hipoxia, la fiebre, la inflamación sistémica, la hiperenergia y la hiperglicemia son elementos que potencian este daño y lo aumentan. Pero hay una serie de factores que son independientes de estos factores sistémicos, que aún estamos estudiando y viendo cómo trabajamos. Los podemos dividir en celulares y tisulares. Y hay inflamación, hay apoptosis, edema de las células, excitosis, eh, pérdida de la autorregulación, desacalmamiento entre lo que es metabólico y hidráulico, isquemia, inflamación, convulsiones y aumento de la presión intracraniana. Todo genera más edema cerebral y eso a la larga genera que los pacientes terminen o muertos o con malos resultados neurológicos. Por lo tanto, son patologías heterogéneas y nuestra tarea es tratar de disminuir esta progresión. Podemos hacerlo a través de evitar los factores sistémicos que están acá. Y hay algunos de estos locales que podemos monitorizar y tratar. Por ejemplo, la presión intracraniana. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la presencia de convulsiones. Bien, vamos a ir un poco hacia atrás de nuevo para volver al concepto que estábamos explicando. Entonces, como les mostró Chestnut, básicamente la presencia de ambas cosas eh, duplicaba los malos resultados. Así que hay que evitarlo. Preguntas hasta acá. Ya vimos ya lo que es la NICU y el concepto de neuroprotección. Les voy a poner un poco el índice. Ya vimos estas dos cosas y ya les mostré los objetivos, que era entender eh, las generalidades y el concepto de neuroprotección. Por lo tanto, ya tenemos 2/3 de la clase. Bacán. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ir entonces a reconocer la importancia de las mediciones de la fisiología. Y lo vamos a hacer a través de la hipertensión intracraniana. Perdón, me salí de la presentación. Eh, entonces, vamos a ir a la diapositiva que quería mostrarles. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve súper. Ya, de acuerdo. Entonces, el monitoreo de la PIC. ¿Qué es la PIC? ¿Dónde se mide y cuándo se mide? Bueno, eh, mm, hasta la versión del 2007 de la Brain Transplant Foundation, la hipertensión intracraniana se definía como eh, aumento más allá de 20 mililitros de mercurio de la presión intracraniana, ya por al menos 15 minutos. Eso era la definición. Y entre 20 y 40 es moderada y sobre 40 es severa. Hasta ahí. El tema es que, bueno, esta definición cambió. ¿Ah? La, hoy en día, la versión 4 de la Brand Nation usa 22. ¿Ya? Eso en relación a un solo estudio, lamentablemente, que demostró que 22 podía ser un número que debía mejor a los pacientes con mal o buen resultado funcional. Y lo otro que hacía la Brand Nation se ha mantenido básicamente es que la recomendación de material de la PIC en TEC era TEC con un escáner alterado o TEC con un escáner normal, pero que tuviera más de 40 años o una postura motora anómala unilateral o que estuviera hipotenso. Siempre cuando uno ve recomendaciones así, es bueno entender la historia de dónde vino esto. Bueno, la definición de 20 vino de una única serie, la Universidad de Virginia. Eh, el TAC apareció por ahí por el año 74 o 75 y estos eran pacientes
de la última parte de los 70 y hasta el 81, que publicó en ese caso Miller. Y observen que en el fondo dividió a los pacientes de acuerdo a si tenían 20 milímetros de mercurio o tenían más de 20, pero era reducible la presión o era no reducible. Y ustedes pueden ver cómo los pacientes que tenían menos de 20 tienden a tener buen resultado, en cambio los que tienen sobre 20 y sobre todo no reducible tienen más resultados o muertos. De ahí salió 20, de una única serie del año 81, en un tiempo en donde recién contábamos con el escáner de cerebro. Y la recomendación apareció por la misma serie, que son 250 pacientes en ese año, y al año siguiente hubieron 251, y la publicó Narayan. Y en el fondo ustedes pueden ver que aquí lo que hizo fue mirar a qué asociaba la PIC sobre 20. Y se asoció que los pacientes que tenían hipotensión tenían probablemente más probabilidad de hacer PIC elevada, las posturas motoras unilateral también, la edad sobre 40 años también, y algo no quedó en el tiempo porque era más difícil de hacer por electrofisiología y los potenciales evocados motores. Entonces siempre es bueno saber de dónde viene. Pero más allá de las definiciones, más allá de 20 o 22, que es lo que se acepta hoy en día, hay que entender qué significa esto. Bueno, el flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral e inverso a la resistencia vascular cerebral. Pero si abrimos la presión de perfusión cerebral, encontramos que es PAM menos PIC. Y hasta ahí, bueno, él sale en todos los libros. Pero, ¿por qué PIC? Si ustedes toman la presión de perfusión de cualquier órgano, el riñón, el ojo, eh, no sé, eh, el hígado, ¿ya? Siempre la presión de perfusión de ese órgano va a ser la resta entre la presión del lado arterial menos la presión del lado venoso, porque es la presión que logra perfundir a ese órgano. Y aquí tenemos la resta PIC en vez de presión venosa cerebral. ¿Conocen por qué? ¿Alguien sabe por qué podría ser eso? ¿Por qué la PIC y no la presión venosa cerebral? No puedo ver cuántos son ustedes, pero alguno que tiene alguna idea, la que sea. Por algún sistema de circulación especial del encéfalo. Va por ahí, va por ahí. Quizás porque también está el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Y dónde anda el líquido cefalorraquídeo? Ya puede ser como por el principio de Monroe-Kelly. Sí, ayuda al Monroe Kelly, ¿cierto? Y por ahí hay que juntarlo con la circulación que dijeron por allá y algo del líquido cefalorraquídeo. Pero si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, es por anatomía, chicos. Anatomía, primer año. ¿Por Los qué? senos venosos, Ah, como los senos venosos. sí, va por ahí, por los senos venosos. Porque en el fondo, aquí tienen el sistema en el fondo en un esquema muy básico, ¿ya? Entonces tenemos el cerebro, tenemos el lado arterial, la microcirculación y el drenaje venoso. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo. Chuta, resulta que el drenaje venoso transcurre, como por ahí dijeron, por los senos venosos. Y los senos venosos transcurren pegados a los líquidos cefalorraquídeos. ¿Ya? Y el líquido cefalorraquídeo habitualmente tiene presiones mayores que la presión venosa. Por lo tanto, es la limitante. La relación es anatómica. ¿Y por qué anatómica? Porque si un día, no sé, el hombre evoluciona en Marte, por ejemplo, y le salen las yugulares directo de los tálamos, y de ahí se recoge todo el drenaje venoso del cerebro, por decir algo, se acabó esto. Ahora la determinante va a ser la presión venosa cerebral. ¿Se fijan? Por eso es anatómica. Eh, Y esto además explica por qué cada vez que hay aumento de la presión intracraniana hay un feedback positivo, un círculo vicioso. Porque cada vez que aumenta, se aprietan más los senos venosos y eso hace que se produzca congestión venosa y aumento del volumen sanguíneo cerebral y eso genera más presión intracerebral. Por lo tanto,
el aumento de la presión intracraniana llama aún más aumento de la presión intracraniana. Y por ahí dijeron la doctrina Monro-Kelly, ¿ya? No tenemos tiempo para meternos en este cuento, pero Monro-Kelly vino por la disección de 3 pacientes nomás, imagínense. Eh, que eran 3 trabajadores que cayeron de altura y que Kelly le contó a Monro, que era su profesor, que los 3 en la disección tenían el cerebro pálido, cuando debían haber tenido el cerebro no pálido, sino que en el fondo inflamado por el traumatismo. Entonces, entre los dos pensaron qué podía ocurrir, por qué estaba pálido, por qué estaba isquémico, ¿ya? El cerebro. Y era por esto, en el fondo, que se genera hipertensión craniana y para que genere hipertensión craniana tiene que darse ciertas condiciones. Y eso es que, primero, que el encéfalo está en un comportamiento no distensible. Que el parénquima cerebral tiene una densidad similar al agua y por lo tanto es no compresible. El volumen sanguíneo cerebral es constante aproximadamente, para lo cual siempre se requiere un mismo flujo venoso también. Que la hipertensión cardíaca puede originarse por aumento de cualquier componente, sangre, parénquima, líquido cefalorraquídeo, y el concepto de distensibilidad. ¿Qué significa eso? Distensibilidad compliance, que significa que por cada cambio de volumen existe un cambio de presión. Y ese cambio de volumen en un inicio, en un sistema encefálico sano, que tiene surcos, ventrículos y está conectado a la médula, cambios grandes de volumen tiene poco impacto en la presión intracraniana. La presión intracraniana, en el fondo, normal no es menos de 22 ni menos de 20. Esa no es la normal. Si ustedes le miden la presión intracraniana, por ejemplo, ahora, cualquiera de ustedes probablemente estén oscilando alrededor de 1 o 2. En serio. Esa es la presión intracraniana normal. ¿De acuerdo? Eh, Y bueno, el encéfalo conectado a la médula están los agujeros de conjunción, si se acuerdan de anatomía, entonces por ahí eh, puede como herniar un poco el sistema y acomodar más cambios de volumen. Pero una vez que esto se agota y ya desaparecieron los surcos, los ventrículos, la cisterna, los mismos cambios de volumen generan grandes aumentos de la presión. Pasamos a la área, en el fondo, después de este codo, a una función más bien exponencial. Antes era casi lineal. ¿De acuerdo? Y eso tiene una segunda enseñanza. Yo puedo hacer pocas cosas y retrocedo rápidamente la presión. Se puede medir con varios sistemas. Se dividen básicamente en transductores intraepitosos o regiones externos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. No es necesario que aprenderse los detalles, pero básicamente el drenaje da una visión global y poder drenar líquido cefalorraquídeo mientras el transductor es más bien regional la medición. Pueden asociar otros transductores y tienen menos infecciones que el drenaje. Ahí están un poco los sistemas usados hoy en día. Y el tema es que aquí hay herniaciones representadas por un hematoma que es en el M2 un subdural y en el M1 por un epidural. Y ustedes pueden ver cómo hay un vector de izquierda a derecha de arriba hacia abajo, en ambos casos. El de abajo amenaza el tronco, el de arriba también en realidad, ¿ya? Y aquí hay varias herniaciones. En A está la subfalcina, bajo el lado del cerebro. En B, la que está ahí es la uncal, ¿ok? Que es el uncu del hipocampo chocando contra el tronco cerebral, ¿sí? En C está la amigdaliana o transitorial descendente. Hay otra más que es transitorial ascendente, si yo dreno mucho líquido cefalorraquídeo aquí arriba. Y hay una más que es la que vimos con la herniación tranquilonostomía. Todas estas herniaciones no necesariamente ocurren con impresión intracraniana elevada. Aquí hay un paciente, un caso clínico real esto, publicado, que tuvo una urgencia cerebral con un hematoma que se drenó al ventrículo, le pusieron un captor de PIC, no sé por qué, no un drenaje, marcó al principio 19, o sea, no estaba en rango de hipertensión, y el resto del tiempo sí lo veía, alrededor de 5. Pero en gris el paciente se murió enclavado, se hernió y se enclavó con presiones intracraneales normales. Y es importante entender que hipertensión intracraneal no es sinónimo eh, más bien, herniación no es sinónimo de hipertensión intracraniana, ¿ya? Puede haber herniaciones sin hipertensión intracraniana. Eso lo demostró Sausquillo, un cirujano que colocó en 100 pacientes, monitorizó a ambos lados la presión intracraneal con transductores en los lóbulos frontales derecho e izquierdo. Ustedes pueden ver cómo la media de esto que está aquí abajo en el eje de las X a veces marca, sobre todo las lesiones difusas tipo B, que son las que vean la línea media más de 3 milímetros,
pics sobre 20, 50, 60, en fin. Pero la difusa tipo, las focales, perdón, tipo A, que veían la línea media menos de 3 milímetros, obviamente estaban en el rango, las cuadradas, eh, en el rango en el fondo, a veces hipertensión y a veces no, pero había poca diferencia entre un y otro lado del hemisferio. Elegí las I, tenemos la diferencia entre un lado y otro, el izquierdo y derecho. En cambio, las difusas tipo B, las triangulares, las que desvían más de 3 milímetros de la línea media, sí hacían grandes gradientes, ¿se fijan? Entre un lado y otro. Y teníamos las redondas que eran lesiones difusas. Entonces él concluyó que lesiones focales de tipo B, que desvían la línea media de más de 3 milímetros, hacen gradiente entre un lado y otro, no importando si tenían hipertensión intracraniana o no. ¿De acuerdo? Porque basta más o menos como 5 milímetros de mercurio se calculó con este estudio para que generara una herniación. Y eso cae dentro del rango normal. Morfología de la PIC. Si hacemos un drenaje o un transductor y vemos qué ondas hay, tenemos que normalmente hay tres ondas en la presión intracraneal. El 1 es la percusión, el la 2 tidal o corriente o marea, y la 3 dicrota. ¿Alguna vez han tirado una piedra en un estanque? Me imagino que sí, ¿no? Muchas veces. ¿Se han dado cuenta que al tirar la piedra se genera varias ondas que van hacia la periferia del estanque, ¿no? Y cuando llegan a la periferia del estanque, ¿qué pasa? Se devuelve. Exacto. Entonces, eh, cuán rápido yo vea esas ondas de rebote, o marea, o tidal, depende, entre otras cosas, de cuán grande es mi estanque. Si mi estanque es chico, yo voy a ver eso más rápido, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde está el estanque acá? Te voy a decir, doctor, usted está loco, ¿no? ¿Dónde tiene un estanque en el cerebro? Bueno, si hay un estanque, niño, ¿ya? Y se los mostré un poco al principio. Eh, si vemos el monito y el esquema en el fondo de la intensidad cerebral, aquí está el estanque. Ventrículo, cisterna, surco, etcétera. ¿Ok? La presión intracraniana, en el fondo, la percusión ocurre en los plexos coroideos, dentro de los ventrículos. ¿M? Y la onda viaja hasta la periferia del sistema, o hasta donde tengo el icocefalquio, y luego se devuelve. Si yo tengo el sistema apretado, sin espacio, se me va a volver más rápido. Entonces va a ocurrir que esa onda, el componente 2, el tidal, sube, el que está allá arriba. ¿Ok? Esa, cuando vean eso, independiente de la presión que marque, es que la distensibilidad del cerebro se agotó. ¿Ok? Y la dicrota, la última, es por el cierre de la válvula aórtica. ¿Ya? La I, del punto de vista de la fisiología, se clasifica en hiperémica o lipoémica. La segunda es con edema, la primera es con los vasos sanguíneos gordos. Ustedes pueden ver que da la misma presión. 40 marca acá con hiperemia, un tremendo vaso sanguíneo o hematosa. Por el origen, aquí hay varios, ¿no? Parénquima, cualquier cosa que ocupe espacio. Infarto, hematoma, tercer grado, tumores. Hiperémica, cualquier cosa que aumente el flujo. Hipertensión maligna, en los días 2 y 3 post-TEC, post-cirugía de una malformación arteriovenosa, poendectomía, encefalitis, líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia comunicante o no comunicante, y en la venosa, por ejemplo, yo, en teoría, si tengo mucha trombosis venosa, podría terminar con PIC elevada, sí. Pero el aumento de presión intraabdominal o PIP generalmente tiene que estar asociado a algo más en el cerebro para que termine dando hipertensión intracraniana. Ya vi lo que era heterogéneo, progresión del primario secundario, ¿no es cierto? Em, Dado que estamos en el tiempo, enseñarles solamente una cosa más. El señor Niels Lambert, en el año 60, era un neurocirujano que lo mandaron a las unidades de recuperación, eh, y él empezó a medir sistemáticamente la presión intracraniana y se dio cuenta que había unas ondas que se repetían en el tiempo cuando los pacientes tenían presión intracraniana. Las ondas A de Lambert, que son estas que están acá. La PIC llegaba hasta 100.
Y se da por este hecho que yo les contaba, que la PIC en el fondo llama más PIC. Entonces, hasta que el cerebro se vacía, se genera un círculo vicioso que aumenta la PIC intracraniana y produce isquemia, ¿ya? Eh, Esas son las famosas del Amber y ocurre cuando un paciente tiene extensividad cerebral agotada y todavía tiene algunas áreas eh, heterogéneas que vasocontraen o vasodilatan con respecto a cómo manejan el flujo sanguíneo cerebral, que es lo que está acá. Eh, Esta es la fase ascendente de la compliance y la hipertensión y hipertensión la pueden prevenir. Entonces, contarles que no solamente es dañino la PIC elevada, sino que en realidad el área bajo la curva de la PIC en el tiempo, la dosis de PIC. Y eso lo demostró muy bien este grupo, que en el fondo lo que hicieron fue estudiar una cohorte de pacientes, 93, y ver hacia atrás de qué se trataba estos pacientes y vieron la dosis de PIC en el tiempo, ¿ya? Y pudieron ver básicamente que los pacientes con alta dosis de PIC tenían mayor probabilidad de terminar con un outcome malo versus aquellos que tenían una baja dosis de PIP podían terminar con un outcome favorable. Hasta hoy en día igual hay harta controversia sobre medir o no la PIC, ¿ya? Eh, Porque podríamos, por ejemplo, como el best trip, no medirla, pero significa estar encima del paciente, hacer más monitoreo clínico y hacer más imágenes. Este fue un estudio que se publicó en New England 2012 en donde Randall Chernow convenció a la NIH que no iba a poder hacer nunca un estudio de comparar manejo con PIC versus PIC en Estados Unidos, porque todos usaban medición de PIC. Así que se vino a Latinoamérica, concretamente a Bolivia y a Ecuador, en 6 centros. Y lo que hizo fue un grupo que monitorizó la PIC en pacientes con TEC y otro que lo hizo con un protocolo de imágenes y examen seriado. Ustedes pueden ver que el gold standard acá, descontando los muertos fueron más en el grupo que se monitoró con imágenes. Eh, Descontando los muertos, el resultado favorable o infavorable fue el mismo en los ambos grupos. Entonces concluyeron que modificar la PIC no tenía sentido desde el punto de vista del outcome funcional, si uno descuenta los muertos. Pero cuando uno mira qué pasó con el grupo de monitoreo de PIC, la verdad es que había pocos pacientes que realmente hicieron hipertensión intracraniana en la rama con PIC elevada, o sea, con monitoreo de la PIC. Hubieron solamente un porcentaje de PIC sobre 20 de 7% en el tiempo. Y lo otro es que la mayor parte de estos pacientes sobrevivieron a un no rescate hospitalario. Muchos llegaron no en ambulancias, sino que traídos en carretas, mulas, etcétera. Por lo tanto, hay gente que si sobrevivió a un no rescate puede sobrevivir a muchas otras condiciones. Em, Pero hay alta evidencia a favor de que efectivamente tratar eh, a los pacientes con PIC y en un protocolo orientado a tratarlo disminuye la mortalidad y mejora la sobrevida. Nosotros aquí en la Católica, por ejemplo, en una corte con pacientes con hipertensión refractaria, en el último escalón de manejo, los sometimos a hipotermia y pudimos ver que todos aquellos que bajaba la PIC con la hipotermia eh, terminaban con un buen resultado funcional versus aquellos que se mantenía sobre 19% del tiempo sobre 20, terminaban con un mal resultado funcional o fallecían. Entonces, ningún monitoreo por sí mismo cambia resultados, ¿ya? La PIC es una medida global, existen eneaciones sin inflexión intracraniana, hay poca cultura de enfermería de la PIC, hay errores de medición, no se reconoce como una urgencia, deben anticipar problemas. Y lo importante es monitorizar. Y muy rápido, porque nos quedan un par de minutos nomás para dejar tiempo a las preguntas. Esta fue una paciente 17 años sana que ingresó con convulsiones, ¿ya? Y se hizo una primera punción lumbar que mostró que habían un poco aumento de los monocitos. Convulsionó y aspiró, y esta fue una neumonía que desarrolló. Y este era su escáner cerebral. Aquí se nota un edema cerebral difuso. Y hizo una meningoencefalitis finalmente, ¿ya? Y instalamos un monitoreo de PIC porque nos daba la impresión
que aquí no había ventrículos, que había pocos surcos y que la paciente con el cúmulo de conciencia que tenía podía estar desarrollando edema cerebral y presión craneana. La primera PIC fue 27. Hicimos un manejo orientado a disminuir la PIC y a tratar la neumonía. Con el tiempo se resolvió la neumonía y tratar la meningoencefalitis. Ustedes ven que las imágenes fueron mejorando paulatinamente. Y a pesar de que esta niña, habría que agrandarlo ahí, pero hizo PIC de 45 en algún momento, ya, bien elevado. A pesar de eso, esta chica logró salir adelante. Ahí tenemos el meteoro de la PIC. Básicamente ustedes pueden ver cómo la morfología está alterada ahí, versus después cuando ya se normalizó. Ella salió con un súper resultado funcional. La chica iba en cuarto medio y volvió a estudiar después al colegio y terminó el cuarto medio y después entiendo que siguió una carrera técnica. Así que los mensajes clave de esto es eh, que la NICO es un espacio físico distinto, centrado en protocolos y personal especializado, que puede ser físico o no físico, y puede ser que funcione bien en la medida que usted tenga personal igual entrenado y que se sigan protocolos uniformes. El objetivo principal de la NICO es la neuroprotección secundaria y está orientada a sacar gente funcional, no solamente vivos y muertos, ¿ya? El éxito terapéutico se mide por la regulación funcional, que le contaba. La injuria cerebral aguda tiene una fisiología que es compleja, es una patología heterogénea, donde yo siempre tengo los problemas de saber si esto que estoy midiendo es global o es regional local. Y se trata de una combinación de múltiples mecanismos de daño secundario. Preguntas. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Tenemos preguntas ya. Nos preguntan cómo se logra controlar los efectos de daño secundario, los que no están dentro de la neuroprotección común. Me mandaron el mensaje ya hace harto rato, así que De acuerdo. Eh, Me encantaría tener la respuesta, no la tenemos. Así de simple. Es materia de investigación y en eso estamos. Por eso es que una de las cosas que me impulsó a hacer el doctorado justamente fue eso, tratar de responder esas preguntas. Así que a quien sea que me haya preguntado eso, pues, lo invito a trabajar conmigo. Yo feliz. Eh, por ejemplo, creemos que, y eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que un nuevo reanálisis de todo lo que hacemos de monitoreo nos puede predecir pacientes que están avanzando en su daño secundario. Y quizás en esos pacientes poner el hincapié en ello en el fondo y tratarlos más a tiempo puede prevenir y sacar mejores resultados funcionales. Es una estrategia que se están haciendo. Sin embargo, hay varios elementos ahí que están trabajando, por ejemplo, la neuroinflamación. Eh, y, y no toda la inflamación es mala, lamentablemente, porque si ustedes alguna vez han tenido una herida, se han dado cuenta que siempre hay un proceso de inflamación y cicatrización que están pegados. Si yo trato la inflamación, la cicatrización va a disminuir. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia básica y de llevar eso a la clínica, tenemos mucha investigación por delante. muchas gracias. También nos preguntan si en el contexto de pacientes con los politraumatizados, ¿cuál es el criterio para ingresarlos o no a unidades de neurointensivo, considerando todo el resto de afecciones que tiene un politraumatizado? Ya, bien. Bueno, el politrauma tiene que ser tratado básicamente hoy en día en una unidad de choque inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que ingresa y desde emergencia en el fondo em, tiene que ser convocados varios especialistas y hacer una evaluación rápida de cuáles son los principales daños, ¿ya? De ese paciente. El nivel o sea, qué TEC tiene y qué características tiene ese TEC, pero a su vez, qué traumatismo de tórax tiene, si necesita un tubo pleural, si necesita una cirugía urgente, si tiene un abdominal complicado o no complicado, y si tenemos que llevar al pabellón por él, si hay una fractura de hueso grande, etcétera, en fin. Entonces, ahí tiene que operar un cirujano de urgencia, un urgenciólogo, un intensivista, un anestesista, obviamente, un traumatólogo, cirujanos digestivos, cirujanos de tórax, etcétera.
La idea es hacer una contención de daño y luego pasar al paciente después del pabellón a un neurointensivo. Eh, en neurointensivo n- no estamos para hacer la pega que el pabellón no hizo, ¿de acuerdo? Eh, y es así. O sea, en el fondo, monitorizar a un paciente que tenga una lesión compleja intraabdominal y que pasó esa cirugía, vamos a terminar que el paciente fallece. En el fondo, si no se resuelve eso primero en pabellón. Así que ese primer concepto tiene que estar claro. O sea, un paciente politrauma tiene que ser atendido en una unidad de choque por varios especialistas, priorizar básicamente la resolución de sus lesiones. Generalmente se hace una primera cirugía de contención de daño y después de eso una segunda cirugía más definitiva cuando el paciente esté en mejores condiciones y eso también implica una mejor situación cerebral. Para ingresar a una UCI general o un neurointensivo, un paciente así, por ejemplo, desde el punto de vista del TEC, basta que tenga un TEC al menos moderado, es decir, un Glasgow score de 13 o menos, o puede ser más de 13, pero con alguna lesión en el escáner que implique el riesgo de progresión, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y en relación a lo mismo del TEC, nos preguntan si la hipotermia en este caso al final es medida de salvataje y siempre es la última opción. Bueno, el Euroterm, que fue un estudio que se publicó por ahí por el 2010, lo que hizo fue usar la hipotermia como medida para tratar la presión intracraniana, pero no la introdujo como salvataje, la introdujo precoz, con la idea de que precoz podía ayudarme más. Pero el tema es que los pacientes no se había optimizado ni siquiera la sedación mucho, ni tampoco el manejo de osmoterapia. Y lo que ocurrió con la hipotermia es que en esas condiciones aumentó la mortalidad de los pacientes, ¿ya? Entonces, hoy en día la hipotermia en la presión intracraniana y en el TEC se reserva para los casos de salvataje, aquellos que la presión sigue sobre 22 a pesar de haber llegado al escalón 3. Y sí, la seguimos haciendo. No a nivel de 33, que es lo que se usó en Eurotem, sino que básicamente entre 35 a 36 grados de temperatura central. Sí, así que la seguimos usando en esas condiciones y en esos pacientes. Y nos preguntan por la relevancia de una ecografía transocular en el manejo de urgencias. Es muy interesante porque la ecografía transocular, sobre todo buscando, hay dos cosas que uno puede hacer con la transocular. Uno es ver la vaina del nervio óptico. El nervio óptico, anatómicamente, si recuerdan, está comunicado al sistema nervioso central, es parte de. Y por lo tanto hay una continuidad entre la vaina del nervio óptico y el líquido cefalorraquídeo, básicamente. Entonces, cuando aumenta el líquido en la presión intracraniana, la vaina del nervio óptico se expande. ¿Sí? Y termina esto ¿en qué? En el edema papilar, que uno lo puede reconocer con el fondo de ojo. Pero con una ecografía uno podría ser más sensible que con el fondo de ojo y reconocer el ensanchamiento de la vaina del nervio óptico antes que la papila protruya. Eh, y bueno, hay varios estudios que muestran que como método de tamizaje, con una vaina del nervio óptico, el criterio cambia de estudio a estudio, pero en general sobre 55 milímetros, eh, estaríamos hablando de que está aumentada y que esos pacientes probablemente tengan depresión intracraniana. Así que como medida de tamizaje es muy útil. Lo otro es que con la transocular uno puede también acceder un poco a mirar por esa ventana el flujo transcraneal en el fondo y apuntarle, por ejemplo, a las cerebrales anteriores. Y a través de eso, en el fondo, tener una visión de cómo está el flujo sanguíneo cerebral de ese paciente. Y como una transocular puede ser una medida útil y uno lo podría incorporar, por ejemplo, a una un método, por ejemplo, de examinación rápida como el FAS o el POCUS, básicamente de los pacientes que estén en urgencia y que ingresen en el fondo y uno necesita, a través de una evaluación ecográfica, determinar en el fondo qué lesiones tiene en su economía. Así que sí, Y esas serían todas las preguntas que tenía yo. Así que muchas gracias, doctor, por la presentación y por haber aceptado nuestra invitación. perfecto. Entonces nosotros nos vemos
Recuérdenme, el sábado, ¿no es El cierto? sábado a las 10, si no me equivoco. Ya, muy bien. Así que Excelente. muchas ¿Cómo está gracias. Chile? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Me alegro. Hasta Ya, ahí niño, quería un ver. abrazo. Nos estamos viendo el sábado, ¿ya? Nos vemos. Gracias, doctor. Que estén bien.